Bueno, tienes un pentágono irregular, tienes un eje y tienes el pentágono, que por ejemplo lo voy a colocar así. Entonces tienes un centro de proyección que transforma el centro de proyección, transforma el punto B, le llamáis en este punto B', ¿vale? Y ahora tienes otros puntos del pentágono, este y este. Y se pide calcular el homólogo de este pentágono irregular, ¿vale? Desde este centro de homología, ¿vale? Bueno, pues tú sabes que la homología tiene dos propiedades. Una, que las rectas homólogas A' se cortan en un punto del eje, ¿vale? Esa es una propiedad. Y la otra, que los puntos homólogos están alineados con O, ¿vale? O BB' alineado con O, ¿vale? Las dos propiedades. Una conlleva la otra. Y entonces sabes que si BA se corta aquí, en el eje, este es el eje, entonces necesariamente B'A' también se corta aquí, ¿vale? Con lo cual ya podemos trazar la homóloga de BA, que será esta. Y como tienes también que los puntos homólogos están alineados con O, pues el homólogo de A es A', aquí lo tienes, ¿vale? Ya tienes un punto, ¿vale? Y todos se calculan igual, porque si tú tienes esta línea BC que corta en el eje, pues su homóloga cortará en el eje, por lo que tenemos aquí, las rectas homólogas se cortan en un punto del eje, ¿no? Y como los puntos homólogos están alineados, el homólogo de B, de C, pues será C', ¿vale? Ya que así están alineados con O. Por si te lías, pues podrías darle color a una figura para saber que si tú tienes un pentágono irregular, aquí te va a salir otro pentágono de cajón, ¿no? No te puede salir un triángulo, ¿no? Bueno, entonces ya tienes los homólogos de 3 puntos, ¿no? Ahora haces el de este, fíjate que las rectas homólogas se cortan en el eje, o sea que CD se corta aquí, pues necesariamente su homóloga se cortará aquí también, pasará por C' y será esta. O sea que al alinear D con O, pues tienes que se transforma en este punto, D', ¿vale? Y lo mismo con esto, si tú prolongas esta línea, corta aquí, las homólogas se cortan en el eje, por tanto ya sabes que la homóloga de DE vendrá a parar aquí y pasará por D', su homóloga, ¿no? Vendrá por aquí, ¿no? Por lo tanto ya sabes que el homólogo de E está alineado con O, como todos, y corta aquí. Entonces si prolongas y haces la línea esta con el homólogo de E, necesariamente esto irá al mismo punto, ¿vale? Y ya tienes ahí el homólogo de la figura, que es esta, ¿vale? Con lo cual, cumpliendo una u otra de las propiedades, ya tienes siempre la forma de hacer una figura homóloga de otra, ¿vale? Recuerda que esto podía ser en el plano y en el espacio. Vamos a verlo en los dos casos. No hace falta dibujar, este ejercicio ya vale para hacer el del espacio, ¿no? Y también podíamos calcular las rectas límites. Entonces yo, si hago una paralela, cojo entonces dos homólogas. Cojo esta homóloga, esta recta y su homóloga, ¿vale? Y para diferenciarlas mejor las voy a poner, para que quede más claro, las voy a poner en rojo, ¿vale? Entonces tú tienes la línea roja y su homóloga. Se cortan en el eje, por lo tanto son homólogas, porque además verificas que efectivamente B' alineados con O y A' alineados con O, ¿vale? Entonces, cogiendo estas dos, lo único que tienes que hacer es paralelas por el centro a esas dos líneas, ¿no? Entonces, si haces por O una paralela a esta roja, lo haces con escuadra y cartabón, corta aquí. Y ahora si haces una paralela a la otra por O, corta a la otra homóloga aquí. O sea que una vez que haces las paralelas a las dos, pues tienes que ver que corte, por ejemplo, la paralela a esta corta a la otra, ¿no? Y la paralela a esta corta a esta. Con lo cual tienes aquí un punto, ya que este es el eje, por donde va a pasar una límite, y el otro punto por donde va a pasar la otra límite, que serán siempre paralelas al eje. Entonces tendremos aquí una línea y tendremos aquí otra línea. Ahí también paralela al eje, siempre paralelas al eje. Y para verificar si va bien, siempre recuerda que la distancia entre O y una límite, en este caso son sin prima, entonces esto será L, mientras que esta línea es en realidad la que tiene aquí lo que corresponde a las límites. Fíjate que esto, como está en el plano este de AB, va sin prima, y este está en este plano, va con prima, L', ¿vale? Espera que le voy a dar batería, se queda aquí. Entonces, haces esas dos paralelas donde corten a la prolongación de las otras líneas, ahí tienes ya las rectas que son
homólogas, ¿no? Y tiene las rectas límites, o sea, las homólogas de las líneas del infinito, que se llaman, ¿vale? Bueno, por último, vamos a verlo en 3D. Entonces, tú imagínate que esto es una pirámide, ¿vale? Y esta pirámide está cortada por dos planos. Digo, fíjate que el cálculo es el mismo. Si es la geometría proyectiva con los ejercicios de homología, lo que te provee es un método para dibujar en el plano y en el espacio al mismo tiempo, cosa que no lo hace ningún sistema de representación, ¿vale? Cuando tú estás representando en perspectiva cónica un cubo, que te sale así, por ejemplo, ¿no? Al hacer el cubo, tú sabes que esto es una representación en 3D, no es algo plano, ¿no? Pero es que esto lo hemos hecho en el plano exclusivamente y ahora te voy a decir que pasamos a 3D. Entonces te digo que esto es una pirámide, ¿no? Entonces la pirámide es cortada por este plano, que lo voy a simular así. Siempre el eje es la intersección de los dos planos. Lo voy a poner así. Aquí hago una paralela, como si estuviéramos en axonometría. Y aquí, por ejemplo, hago una paralela también a esa línea por este punto. Con lo cual tenemos aquí los dos planos. Fíjate que una pirámide es cortada por dos planos y esa pirámide es tal que, fíjate, tenemos aquí una arista, aquí otra arista y aquí la tercera arista, ¿vale? O sea que por aquí viene la figura, por dentro, por entre los dos planos, mientras que por detrás tenemos esta arista que viene por aquí y por aquí, ¿vale? Y ahora, si quisiéramos, podríamos continuar la figura y la pirámide vendría por aquí. Digo, para clarificar, viene por aquí la línea viene por aquí, o sea que vamos a terminarla aquí y aquí vamos a terminar nuestra pirámide, por ejemplo, por aquí. Vale. Con lo cual ya tenemos la figura 3D y para que quede más claro vamos a darle aquí. Así que a ver, rápidamente, fíjate, aquí tenemos este plano, ¿no? Este otro plano que viene por aquí y este otro plano que viene por aquí, ¿vale? ¿Entiendes que estas pueden ser las tres caras de una pirámide? Sí, ¿lo ves? O las tres caras, las tres partes de una pirámide cortada por dos planos, sí. Entonces damos sombra todo por aquí para que se vea más claro. También sombra todo por aquí. Fíjate que esta cara de la pirámide es cortada por esos dos planos y nos deja ver ahí esa sección, o sea que en realidad las secciones son formas homólogas, ahí tienes un ejemplo, ¿no? También si esto fuera un punto de luz y esto fuera un papel pegado en un cristal, proyectaría esta sombra. Las sombras también son casos de homología, ¿lo ves, no? Entonces fíjate, ahí tenemos el oscuro de atrás, ahora tenemos el oscuro este que deja ese plano y por último tenemos este oscuro. Con lo cual ya tenemos ahí al completo la pirámide cortada, ¿no? Y estos dos planos, pues podríamos dibujar este, por ejemplo, más oscuro. A ver, lo damos así rápidamente para que se entienda que esos son dos planos. Entonces ponemos este plano de arriba, ligeramente más oscuro que el otro. Queda por detrás de la pirámide, entonces voy a poner mejor así para que se entienda mejor en 3D. Y el degradado del oscuro hacia afuera por aquí. Lo mismo. Bueno, lo entiendes así en 3D. Fíjate que la pirámide, ahí tenemos un plano, aquí otro plano que corta la pirámide y de repente tenemos que la pirámide es cortada por este plano. Ya para terminar le damos aquí también un poco de sombra, como si esto estuviera separado. Y aquí también. ¿Me puedes seguir? ¿Me oyes? Sí. Sí, te oigo. Ah, vale. Bueno, pues tenemos también, proyectamos algo de sombra por aquí y más por aquí. Y tenemos entonces este plano, este que queda ahí debajo, esto por debajo y esto aquí debajo. Vale. Bueno, ¿entiendes la lógica del ejercicio? Sí. Obviamente, si tú tienes, fíjate, estas dos figuras, como esta está en un plano y esta está en otra, necesariamente esta línea y esta se tienen que cortar en el eje, ¿no? Porque tú o estas dos se cortan en el eje. ¿Por qué? Porque de repente un plano, este plano que tienes que pasa por O y que intercepta esta línea y esta línea, en realidad este es un único plano. Entonces necesariamente un plano corta al eje en un punto, ¿no? Si no pasaría por él, pero no pasa por él, ¿no? Entonces corta en un punto y necesariamente la línea de corte y la línea de corte irá a este punto.
Y estos puntos están alineados con O porque el vértice de la pirámide es tal que pasa por esos dos puntos, que son en realidad puntos de esa pirámide, de la arista de esa pirámide, ¿no? Entonces ahí tienes ya el fundamento espacial. Entonces fíjate que la homología es muy útil porque, por un lado, nos provee de métodos para calcular secciones, métodos para calcular sombras, métodos para hacer transformaciones de figuras, puedo transformar una circunferencia en otra cónica, y muchos métodos más para hacer perspectivas. Todas las perspectivas son homologías. Cuando hago una caballera, una militar, una sonométrica, una cónica, siempre estoy realizando también realizando homología, siempre, ¿no? O sea que, como ves, la utilidad espacial me va a permitir trabajar en todos los sistemas. Por tanto, este es un sistema genérico que sirve para todos los sistemas, ¿no? Por eso dicen que la homología pues es todo. Así lo decía Cali, ¿no? Uno que estudiaba, un tal Cayley se escribe, que estudiaba la geometría, decía... Más adelante pues se intervino y se dijo, no, es la topología. Bueno, pues que en dibujo, en homología, fundamenta todo a nivel espacial, ¿no? Y lo vemos aquí. O sea, aquí vemos realmente la pirámide, que efectivamente es cortada por dos planos. Eso quiere decir que necesariamente este pentágono está en un plano, este está en otro, y obviamente al prolongar este lado del pentágono y este se corta en un punto de la intersección, porque en realidad el plano que pasa por estas dos aristas corta esta recta en un punto, ¿no? O sea que de aquí se desprenden las dos propiedades de la homología, ¿vale?